Capítulo 126, Mano Vieja, 5. El monstruo Van Demon era una especie rara que era difícil de encontrar debido a varias condiciones de apariencia, aunque pertenecía al extremo inferior de los monstruos de rango 3. Así que decidí compartir esta información primero. Incluso los jugadores en modo trampa no tendrían mucha experiencia derrotando Van Demons, y mucho menos en atrapar uno en equipo de 3. Sobre todo, es información inútil. De hecho, este fue el factor más decisivo. Los Van Demons eran difíciles de conseguir y más difíciles de matar con 3 personas. Esto no era un modo trampa en el que podías comer hasta 30 esencias. En pocas palabras, debería haber sido, ¿en serio? Eso es interesante, tipo de información. ¿Es eso cierto? Ah. No estoy dudando de ti. De verdad. Lo sabes, ¿verdad? La mujer de la máscara de zorro saltó para objetar y luego se apresuró a excusarse. Las reacciones de los demás también fueron un poco extrañas. Atrapar a un Van Demon en un grupo de 3. Pero un Van Demon es un monstruo de rango 3. ¿Cómo es posible? Reaccionaron como si nunca hubieran oído semejante disparate. Entonces sigamos adelante, respondí como si no fuera para tanto. Eso pretendía desviar la atención de mí, pero gracias a mi misteriosa imagen, nadie se dio cuenta. Afortunadamente, se encendió la luz verde. Después de eso, la máscara de ciervo dio su información y recibió un OK, y la ronda terminó. Según el aviso que vi al entrar, a partir de ahora los participantes se consultarían entre sí para decidir si daban una vuelta más o no. Hoy terminaré aquí. Cuando Luna Creciente, que no se había preparado mucho, declaró que abandonarían después de la primera vuelta, parecía que el rally terminaría ahí. Entonces yo también terminaré aquí, dijo Fox. Guardaré lo que iba a usar hoy para el próximo encuentro. Die respondió, si Fox ha terminado, yo también me detendré. Tengo otra información preparada, pero no estoy seguro de que esos dos no la sepan. El payaso me habló en voz baja. ¿Qué vas a hacer, León? No me importa continuar la reunión los dos solos. Yo también terminaré aquí. ¿Perdón? ¿Por qué? Me encogí de hombros y me callé. Si podía, quería dar unas cuantas vueltas y recopilar más información, pero si éramos solo nosotros dos, existía la posibilidad de que nos descubrieran. Era demasiado arriesgado. Si les daba alguna información para sondearles y se encendía la luz roja, podrían descubrir que era un novato. Dar y recibir información de una en una tampoco era muy eficiente. Es una pena. He conocido a alguien que podría serme de ayuda por primera vez, pero debemos terminar aquí. La reunión llegó a su fin con las palabras del payaso, empapadas de pesar. ¿Pero qué era esto? Aunque la reunión había terminado, todos permanecieron en la sala de chat y se limitaron a observarse en silencio. Aunque fingían lo contrario, no era difícil darse cuenta de que su atención estaba puesta en mí. Parecían querer decirme unas palabras antes de marcharse. Sí, supongo que el protagonista de hoy soy yo. Sonreí, pero lo pensé seriamente. En mi primera reunión, logré construir un concepto que no sería menospreciado por los veteranos de aquí. Entonces, ¿cuál era la acción más apropiada para este concepto? Payaso, ciervo, zorro, luna creciente, miré uno por uno a cada uno de los 4 veteranos que conocí aquí. ¿Eso es todo? Me fui. Asterisco más tarde asterisco. Se ha ido. Justo cuando León se fue, Fax dejó escapar un largo suspiro. Fax, ¿estás bien? Luna Creciente la miró y preguntó con cautela. El tema estaba omitido, pero el significado estaba claro ya que antes había sido realmente peligrosa. ¿Estoy bien? La energía asesina, la intención de matar a alguien, era algo intangible que normalmente era difícil de percibir a menos que se tuviera un buen sentido espiritual. Sin embargo, en este espacio especial donde la mente y el espíritu se entrelazaban, era una historia diferente. ¿De verdad estás bien? Te tiemblan las manos desde antes. Sin el filtro de un cuerpo, el miedo abrumador se grababa en la mente en el momento en que se exponía a la energía asesina. Por supuesto, normalmente acababa ahí. Sin embargo, en casos graves, el cuerpo espiritual quedaba seriamente dañado y las secuelas seguían incluso en el mundo real. Pronto se detendrá. Afortunadamente, no llegó a la contaminación mental. Incluso mientras decía eso, Zorro estaba mareado.
¿Qué habría pasado si León hubiera retirado su energía asesina incluso un segundo después? Se estremeció solo de pensarlo. Tal vez no hubiera sido una loca, pero podría haber quedado con un tartamudeo o algún tipo de impedimento del habla. ¿Quién podría ser? Fox escupió la pregunta que había estado conteniendo. Era el primer recién llegado en un año desde la desaparición del maestro. Creía que su barrera mental era alta, pero solo pudo sobrevivir a su energía asesina durante unos segundos. Le hizo preguntarse por qué demonios había tenido que pasar alguien para alcanzar una fortaleza mental de ese poder, pero había algo aún más sorprendente. Esa persona, en cuanto se dio cuenta de que yo estaba al límite, dejó de emitir la energía en un instante. Supongo que no estaba equivocado. La energía opresiva había desaparecido en menos de un segundo. Esto era algo difícil de describir con palabras. ¿Borrar de golpe la aprensión formada por la inmersión extrema? ¿Era eso posible con una mente humana? No debería haber dado un paso adelante. Mientras la zorra lamentaba sus acciones descuidadas, Dier abrió la boca. ¿Qué pensáis de las palabras de antes? ¿Te refieres al Van Demon? Sí. No, puede ser mentira, ya que se encendió la luz de la verdad. Por supuesto, la joya de la mesa redonda no era absoluta. Si el orador creía firmemente que sus palabras eran la verdad y no tenía dudas, la joya emitía una luz verde. De alguna manera, no creo que esté mal informado. En eso, también estoy de acuerdo. Por eso es confuso. Para que la información de la máscara de león fuera cierta, debía cumplirse una premisa, derrotar al Van Demon en un equipo de 3. Seguro que es así en el juego, pero a mí me parece demasiado inverosímil, murmuró Dier. Luna Creciente sonrió ante el murmullo y se unió a la conversación. ¿No sería posible en 50 ocasiones? Aunque no creo que León lo hubiera conseguido en esa dificultad. Estás asumiendo que es información que León aprendió en el juego. Pasó un momento de silencio después de las significativas palabras del payaso. Por supuesto, no duró mucho. Los 3 sacudieron la cabeza y sonrieron. Jaja, no puede ser. Payaso, siempre dices cosas raras. Fox no escupió palabras de negación como los otros 2, pero sentía lo mismo. Atacar a un Van Demon con solo 3 personas era incluso difícil en el juego. ¿Cómo podría hacerse aquí? TSK, a todos os falta imaginación. Clown chasqueó la lengua como si estuviera disgustado. Da igual, espero que os preparéis más la próxima vez. Preparar. Información. Quiero decir, información. ¿Qué es esto? Tuvimos a alguien así que finalmente se unió, pero tuvimos que rechazarlo por falta de información. ¿Vas a asumir la responsabilidad si esa persona pierde interés en este lugar? ¿Quién sabe lo que nos dirá en el futuro? Mira, perder el interés es una exageración. ¿No has oído lo que ha dicho antes? Estaba claramente decepcionado. Ahem. Si no tienes nada que usar, al menos encuentra algo estimulante e interesante. No quiero perder esta oportunidad por culpa de gente como vosotros. ¿Entendido? Ante los comentarios de payaso, los 3 callaron y mantuvieron un incómodo silencio. Los vigilantes de la mesa redonda, un grupo secreto del que los jugadores normales ni siquiera sabían de su existencia. Los 3 se enorgullecían de ser miembros de este grupo. ¿Eso es todo? Con esas 2 palabras, todo se rompió. Se dieron cuenta de su arrogancia por esa mirada fría y burlona. Cuando se fue sin siquiera mirar atrás, lo admitieron. Al final, los vigilantes de la mesa redonda era solo un pequeño estanque para algunos. Asterisco más tarde asterisco. ¡Qué lugar tan interesante! Abrí los ojos con una sensación de completa satisfacción. Dentro de la habitación de Hunsley, en la que solo había una cama y un escritorio de ordenador, comprobé la hora antes de cerrar los ojos. ¿Vigilantes de la mesa redonda, eh? La comunidad de la que me informó Baeko era más útil de lo que pensaba. Era una fuente perfecta de información de alta calidad, de la que yo más carecía. Tendré que encontrar la manera de permanecer en ella hasta el final. Por supuesto, para ello era necesario seguir actuando. No podrían echarme solo por descubrir que era un novato, pero intentarían indagar más directamente en mi identidad. De todos modos, puedo organizar la información para utilizarla allí mañana. Cambié el tema de mis pensamientos. Sargento lee, Baeko lee.
Un profesional de los profesionales, y la definición de la desgracia, ser convocado aquí después de despejar el juego el día en que fue dado de baja. Ni siquiera pudo terminar sus vacaciones. Para ser honesto, todavía no podía creerlo. ¿Era tan generoso como para meterme en el bolsillo después de todo eso? Debería darle las gracias a Baeko la próxima vez que nos veamos. Solo entré en la habitación porque echaba de menos estar rodeada de coreanos, pero acabé haciendo una gran conexión. Por supuesto, no tenía intención de mantener una relación unilateral. No solo yo no quería eso, sino que Baeko tampoco sería tan tonto. Mantenernos en nuestro propio carril mientras aún podemos reírnos es la forma de mantener una relación larga. Después de ese pensamiento, me senté delante del ordenador y participé en las actividades de la comunidad. A diferencia de la última vez, recibí GP vendiendo pequeñas piezas de información. En mi tiempo libre iba al tablón de anuncios o a la sala de chat y me adaptaba al ambiente que allí se respiraba. Pronto terminó la segunda actividad comunitaria. Te transportas a Ravdonia. Dentro de la habitación de Bjorn Yandao, en cuanto abrí los ojos, miré el reloj. El tiempo apenas pasó tan poco esta vez. Si tan solo no estuviera cansado, sería perfecto. Como estuve despierto unas 12 horas más del tiempo que normalmente dormía, la fatiga mental era considerable. ¿O tal vez era un efecto secundario de demasiada energía asesina? Cualquiera que fuese la causa, me alegré de haber despejado mi agenda para mañana. Bjorn, ¿cuánto tiempo vas a dormir? Maldición. Había cerrado los ojos por un momento, pero entonces vi a Misa. Ya debía ser de día, porque entraba luz por la ventana. Un poco más. ¿Qué poco más? Siempre me llamas vago. ¿Te quedaste toda la noche en la biblioteca otra vez? No. En serio. De todas formas, antes de que vuelvas a dormir, cómete esto mientras está caliente. Misa era sensible a comer a su hora, así que me levanté obedientemente y comimos juntos antes de volver a estirarme en la cama. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso? Cuando abrí lentamente los ojos y miré por la ventana, vi una luz oscura y escarlata proyectada sobre el cristal. Has dormido hasta el atardecer. ¿Qué hiciste ayer? Tuve problemas para dormir. ¿En serio? Aquella reacción hirió mis sentimientos, pero no tenía nada que responder. El cuerpo de un bárbaro podía dormirse en cuanto se decidía. Pero, ¿has estado aquí todo este tiempo? Claro que no. Después del entrenamiento matutino, me reuní un rato con Dwalkie y también fui a casa de mis parientes. ¿Qué? Un momento, ¿te encontraste con Dwalkie? Sí. Me dijo que tenía una consulta, así que le di algunos consejos. Misa lo dijo como si no fuera gran cosa, pero conociendo los sentimientos de Dwalkie, no podía reaccionar igual. Incluso en Dungeon and Stone, las relaciones entre compañeros de equipo eran un atajo para el derramamiento de sangre. Entonces, ¿cuál era su preocupación? No puedo revelar los asuntos de otra persona. Vaya, eso hirió mis sentimientos. ¿No somos un equipo? Bueno, estoy segura de que puedo decírtelo, Bjorn. Cuando actué como si estuviera decepcionado, Misa reveló sus preocupaciones sin problemas. Era un asesoramiento de relaciones ordinario. Tenía a alguien que le gustaba, pero le preocupaba si revelar o no sus sentimientos. Pensar que hay gente que realmente hace esto. Aunque me hizo gracia, pedí confirmación. ¿Y qué respondiste? ¿HMM? Solo le dije que lo confesara como un hombre. Ya veo. Ya me lo esperaba. ¿No era Misa la que nunca había tenido una relación a los 25 años? Como podía deducir por cómo me trataba habitualmente, no le interesaban las relaciones entre un hombre y una mujer. Por eso quiero decir algo. En ese momento, Misa evitó bruscamente mi mirada y soltó esas palabras. Su cara parecía extrañamente roja. ¿Por qué? ¿Era por la puesta de sol? Mientras pensaba eso, Misa me agarró la mano. Bjorn, si te parece bien, ¿vendrás a mi casa conmigo mañana? Ir contigo, no, venir. Pensando que las palabras no encajaban en el contexto volví a preguntar, pero Misa solo asintió. Sí. ¿Puedes? Seguiré haciendo lo que me pidas en el futuro. ¿HMM? Preguntándome qué demonios era esta situación, pronto me di cuenta de lo que estaba pasando. Ella no estaría actuando así solo para invitarme a su posada. ¿Podría ser que estuvieras hablando de la casa de tus padres?
Misa bajó la cabeza ante mi pregunta. Sí. Había un temblor nervioso en sus manos. El sol se había puesto en ese momento, la puesta de sol que brillaba sobre Misa a través de la ventana se estaba oscureciendo. Tragó saliva y dio una explicación más. Mi padre quiere verte, verás. Así que, estaba pensando, puedes venir conmigo. ¿Una invitación de sus padres? Mentiría si dijera que no me sorprendió, pero respondí sin dudarlo. De acuerdo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Vaya. No puedes retractarte, ¿vale? ¿A qué hora tenemos que ir mañana? Se sentía como algo largamente esperado finalmente había llegado. Fin del capítulo 126. Capítulo 127, Karlstein, 1. Aunque Mesha Karlstein era de una familia de sangre pura, era una exploradora de 5 años tratada como una extraña por su familia porque no había conseguido contraer una bestia espiritual. ¿Su padre quiere verme, Lo esperaba hasta cierto punto. A través de Misa, ahora podía entender cómo operaba la tribu del gato rojo. ¿Por qué no dices nada? ¿A qué hora tenemos que irnos? No creo que mañana funcione. También tengo que prepararme. Y tengo que decírselo a mi padre por adelantado. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Fuiste tú quien me pidió que fuera mañana. Cuando le pregunté incrédulo, Misa desvió la mirada y movió las manos. Bueno, sinceramente, no pensé que aceptarías tan fácilmente. ¿Por eso me pediste que fuera mañana? Sí, dijiste que así es como se negocia, ¿verdad? No sabía si lo había dicho, pero el plan de Misa era plausible a su manera. Si hubiera dicho que no tenía tiempo, ella naturalmente habría fingido posponer la reunión para otro momento. Siempre dices que estás ocupada cada vez que te pido quedar. ¿Qué capricho tienes esta vez? Me lo pide tu padre. Claro que debería ir a verle. ¿Es así? Misa desvió la mirada ante mi excusa inventada. ¿Cómo puedes decir algo tan vergonzoso? ¿No eres tú el que dijo que los bárbaros y la gente bestia son como de la familia? Si tienes una cita, házmelo saber. Ahora vete. Necesito dormir más. Y no vengas mañana. Tengo que irme temprano. ¿Qué? ¿Dormiste todo el día y vas a dormir otra vez? Sigue así y no iré. No. No te molestaré, vete a descansar. Después de que Misa saliera corriendo por la puerta, reanudé mi sueño interrumpido. Solo después de dormir la friolera de 36 horas me sentí por fin un poco refrescado. Ahora me siento mucho mejor. En el futuro, debería abstenerme de usar energía asesina. De todos modos, después de lavarme rápidamente me dirigí a la tierra sagrada, donde el anciano me saludó. Tanto tiempo sin verte, Bjorn, hijo de Yandel. ¿Dónde ha ido el cacique? Curioso, le pregunté al anciano, y la respuesta que me dio fue inesperada. El cacique fue a la ciudad por negocios. Probablemente volverá mañana. ¿El cacique dejó la Tierra Santa? ¡Qué sorpresa! Desde luego, no es habitual. Si tienes negocios con él, ¿por qué no te reúnes con algunos de los jóvenes guerreros mientras esperas? Serás una buena influencia para ellos. Rechacé amablemente la expectante oferta del anciano. No estaba mal ser reconocido como uno de los mayores prospectos de los bárbaros, pero hoy tenía otros asuntos. ¿Podrías llamar al chamán? Tras una breve espera, el aprendiz de chamán vino a guiarme hasta la tienda. El chamán, calvo y arrugado, echaba humo de la gran pipa que llevaba en la boca. ¿Qué, guerrero, has vuelto? ¿Qué talento tienes? Su voz sonaba hoy más aguda de lo normal y su habla era un poco arrastrada, lo que le hacía parecer algún drogadicto. ¿Puedo conseguir la huella del alma hoy? Si tienes el dinero, ¿qué? Solo preguntaba si se podía hacer estando drogado. Estaba preocupado por dentro, pero simplemente abrí mi cartera. Clink, clink. Cada vez que introducía una piedra de maná de 1.000.000, me dolía un rincón del corazón. Con esto, estoy arruinado otra vez. El coste para recibir el grabado de 5.º nivel era de 8 millones de piedras. Después de pagar esto, solo quedaban unas 700.000 piedras en mi mano. Todavía quedaban 2 millones de piedras en la cuenta compartida con Misa, pero ese fondo no era para uso personal. Guerrero, falta uno. Estoy a punto de ponerla. Pronto,
El cálculo terminó con una piedra de maná más por valor de 500.000 piedras. Dang esperaba que pudiera funcionar esta vez. Supongo que puedo dejar de preocuparme por cualquier error durante el grabado. Me tumbo en la cama, concentrándome al máximo en lo positivo. ¿Qué, guerrero? Grita más fuerte. Ah. Al poco rato, un dolor familiar se apoderó de mí. Has activado el tatuaje inmortal fase 5. Tu energía aumentará significativamente. El físico ha aumentado más 3-0. La estadística de espíritu ha aumentado más 3-0. Asterisco más tarde asterisco. En Dungeon and Stone, la energía era una estadística importante. No tenía un gran efecto en el poder de combate, pero quedarte sin energía te dejaba incapacitado. El pergamino auxiliar de regeneración de energía se consideraba un consumible esencial incluso durante las incursiones que duraban horas. No esperaba que fuera una estadística útil en la vida real. En el pasado, sentí los límites de la fatiga en el bosque de las brujas. Ayer mismo, mi fuerza mental se agotó y caí en un estado de media hibernación. Por eso sentí más claramente el cambio de cuerpo y mente. Hoy tienes mejor aspecto que de costumbre. Normalmente ya debería estar medio muerto, pero hoy, la fatiga acumulada de cuerpo y mente se sentía menos. Tendría que comprobar los detalles más tarde, pero supuse que estaría bien permanecer despierto durante 2 noches con este efecto. Por supuesto, si me preguntaran si este efecto valía 8 millones de piedras, diría que definitivamente no. Como era de esperar, la rentabilidad de una impresión es pobre. En las fases medias y finales del juego, las estadísticas eran más valiosas que el dinero. Pero en la primera mitad, comprar equipo o esencias con dinero era más eficiente. La forma de acortar el tiempo de crecimiento era mejorar lo más rápido posible y ganar dinero para llevar el tatuaje inmortal más lejos, que era por lo que originalmente planeé grabar solo la primera etapa y dejarlo así por un tiempo. No sabía que conseguiría la gigantización tan rápidamente. Pero después de haber ido por todas en la impresión, solo queda un paso más. El abatimiento que sentí por la disminución de mi riqueza duró poco. Volvió a florecer un sentimiento de orgullo. En el momento en que grabara la sexta etapa, sería recompensado con la compensación de todos los gastos que había invertido hasta entonces varias veces. Guerrero, ¿por qué estás en blanco? Estoy cansado, así que vete de aquí. Después de quedarme sumido en mis pensamientos durante un rato, el chamán me ordenó que me marchara, así que salí de la tienda. El día estaba oscureciendo. Miré entre los arbustos mientras caminaba por si Ainar me estaba esperando como la última vez. No estaba aquí. Aunque llegué a las afueras de la ciudad, Ainar no aparecía por ninguna parte. Bueno, como el entrenamiento se acercaba a su fin, debía de estar ocupada. Ahora que lo pienso, solo queda un mes. Al pasar por una calle más desierta de lo habitual, sonreí. El tiempo pasaba tan deprisa y, a la vez, tan despacio. Parecía que fue ayer cuando pisaba trampas por no tener botas de cuero. Asterisco estadísticas del personaje asterisco. Bjorn Yandel. Nivel, 4. Físico, 330, nuevo más 30. Espíritu, 154, nuevo más 30. Habilidad especial, 128. Nivel de objeto, 868. Poder de combate general, 941, nuevo más 60. Esencias adquiridas. Golem cadáver, rango 7. Vampiro, B, rango 5. Héroe orco, rango 5. 3 días después, Misa y yo nos subimos a un gran carro que se dirigía al distrito 13. Eso era porque la tierra sagrada de la tribu de las bestias no tocaba el distrito 7, donde vivíamos. ¿Eres del distrito 13? ¿Quieres un poco de agua? Estoy bien. ¿Tienes hambre? ¿Ya tienes hambre? He traído un montón de cosas por si acaso, ¿quieres un poco? Me reí incrédulo ante la actitud nefasta de Misa. Basta ya. No voy a cambiar de opinión a mitad de camino ni nada. Es que estoy preocupada. Va a ser un lugar incómodo para ti. Vas a ir allí por mí, así que al menos debería. Eso no importa. Despiértame cuando lleguemos. Vale. Tardaremos unas 3 horas, así que descansa un poco. Antes de que pudiera molestarme más, cerré los ojos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Como Misa había dicho, no fue hasta el mediodía que el carruaje llegó a su destino.
6 horas de viaje de ida y vuelta, no me extraña que siempre pase allí la noche. No estaba tan lejos en términos de viaje en línea recta, pero tardó más de lo esperado porque había que rodear el distrito 14, que prohibía el paso. Bueno, debe ser por eso que se estableció aquí. Quiere estar lo más lejos posible de casa. Bjorn, ¿por qué estás quieto? ¿Estás cansado? ¿Quieres que te lleve a caballito? Calla, solo toma la delantera. Vale. Seguí a Misa, que podría decirse que era nativa de este lugar, y eché un vistazo a las calles. No era muy diferente del Distrito 7. Solo que los caminos eran un poco más complicados, y había muchos más hombres bestia y enanos. Bien, hemos llegado. La tierra sagrada de la gente bestia era muy diferente a la de los bárbaros. Había oído hablar de ella, pero no esperaba que fuera tan diferente. La Tierra Santa estaba situada fuera de la ciudad, pero eso era todo lo que tenían en común. En lugar de chabolas o tiendas entre la maleza, había sobre todo edificios de piedra e incluso carreteras entre ellos. Papá, hay un bárbaro. Bárbaro. Además, había tiendas abiertas y varias familias recorriendo las calles aquí y allá, como si vivieran aquí en vez de en la ciudad. A todos nos echaron cuando nos hicimos adultos. La tierra sagrada de la gente bestia era literalmente como un pueblo fuera de la ciudad. Supongo que parecía extraño solo observándolo inexpresivamente. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Incluso si lo hay, no puedes volver. Es simplemente fascinante. ¿Fascinante? Misa ladeó la cabeza como si no lo entendiera. Había muchas cosas que quería decir, pero me callé. Desahogarme sobre las pobres condiciones de vida de los bárbaros solo sería como escupirme en la cara. Así que me limité a preguntar. ¿Todos los lugares sagrados son así? No sé lo que quieres decir. ¿No debería la gente bestia criar ganado en el bosque o algo así? De hecho, así era su tierra sagrada en el juego, así que tal vez hace 150 años. Creo haber oído que la gente vivía así en el pasado para mantener las tradiciones. Pero hace tanto tiempo, que no sé mucho. Ya veo. ¿Por qué solo los bárbaros eran iguales? Mientras caminaba por la calle, reprimiendo mi descontento, una enorme mansión apareció frente a nosotros. Esta es mi casa. Maldita sea. Nuestro jefe todavía duerme en una tienda de campaña. En cuanto solté un gran suspiro, Misa empezó a observarme de nuevo. No tienes que estar nervioso. No pasará nada. Eres el pequeño Volken, Bjorn, hijo de Yandel, ¿verdad? A mi padre le gustan los exploradores famosos. ¿HMM? Misa habló como si quisiera tranquilizarme, pero estaba claro que era ella la que estaba nerviosa. Deberías calmarte. Estamos en tu casa, ¿por qué estás nerviosa? Estoy perfectamente bien. Entonces abre la puerta. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí parados? Ante mis palabras, Misa calmó su respiración y tocó el timbre para llamar a un sirviente. Quiero entrar. ¿Puede abrir la puerta? El criado no respondió a la petición de Misa. La miró una vez, abrió la puerta y se fue. ¿Qué diablos? Era una visión muy extraña. Misa estaba fuera de los días de medio pelo. He oído que su padre sabe que ha firmado con una bestia espiritual. Miré a Misa sin querer y nuestros ojos se encontraron, ya que ella también me estaba observando. La emoción en sus ojos me resultaba familiar. Mi exnovia a menudo me miraba así cuando descubría algo que quería mantener en secreto. ¿Sabes, Bjorn? Hay algo que aún no te he dicho. Dímelo rápido. Misa tragó saliva ante mis palabras y continuó con cuidado. Solo mi padre sabe que firmé un contrato con la bestia espiritual. Así que pase lo que pase dentro, no te enfades. ¿Entendido? Eso depende de lo que pase dentro. No es nada. Esa persona acaba de ser un poco dura. Con más detalle. ¿No debería saber más para responder en consecuencia? Misa dudó un momento, pero habló con cara de resignación sobre el abuso verbal de sus hermanos, el acoso bajo el pretexto de bromear y los criados que cuchicheaban a sus espaldas mientras ella podía oír. No hubo episodios graves. Supuse que se debía a que había elegido solo los más leves para contármelos. En realidad, debía de ser mucho peor. Por supuesto, nadie te hará eso. Así que no te preocupes demasiado por... Por alguna razón mis labios se contorsionaron por sí solos.
¿Ve, Bjorn? ¿Por qué sonríes? No sonrías. Te ves asustado así. Todo terminará cuando mi padre lo revele más tarde. Ese solo tengo que ser paciente un poco más. Misa representaba a su padre con cara incómoda, pero yo sentía que ese era el mayor problema. El hombre que se suponía que era su padre la desatendía a pesar de saberlo todo. Independientemente de que hubiera una razón para entender aquel silencio, dejó que su hija sufriera por su propio bien. ¿Y aún así se atrevió a llamarme a su casa? Debía de tomarme por una mierda. De repente, sentí una sombría malicia proveniente de esta enorme mansión, como si estuviera mirando una mazmorra llena de monstruos. ¿Era por eso? Vela. El grito salió de la nada. Al mismo tiempo, el sirviente que había desaparecido sin siquiera una mirada reapareció. ¿Qué estás haciendo, bárbaro? Cuida tus modales. ¿Modales, eh? Me acerqué a él, pensando en lo que había dicho. Debes tener un problema en la cabeza. ¿En qué lugar del mundo había un bárbaro que fuera educado con sus enemigos? Fin del capítulo 127. Capítulo 128, Karlstein, 2. En el pasado, Misa solía pensar que todas sus preocupaciones desaparecerían si contrataba a una bestia espiritual. Pero la realidad era diferente. Así que es la Pasture Glacier, Escaria. La voz fría y la mirada de su padre, como si hablara con un extraño, seguían siendo las mismas. Solo que ahora, no lanzaba las palabras tan directamente como antes. ¿Se lo has contado a alguien? No lo he hecho. Bien. Mantengámoslo entre nosotros por el momento. Era una orden, no una petición. De acuerdo. Misa no pudo decir nada más y se limitó a asentir. Se sentía culpable. No hizo un contrato normal con la bestia. Usando un misterioso objeto llamado el Anillo del Espíritu de Escarcha, el contrato se realizó con éxito. Si su padre lo sabía. Este tipo de tratamiento debe ser natural. Por supuesto, ella no tenía el valor de preguntar esto. Su padre era alguien a quien temía más que a cualquier otra cosa. Así que, cuando él le pidió que llevara al bárbaro de vuelta a la mansión, ella dijo que lo haría. Pero no le dijo ni una palabra a Bjorn. Sí, este es un problema que tengo que superar sola. ¿No había recibido ya un favor bastante difícil de pagar? No podía agobiarle más. Aunque trató de racionalizarlo de esa manera, llevaba una verdad diferente en su interior. No quiero que me descubran. No quería revelar su situación. Ikurod, Walkie y Rod Miller. Aunque todos lo supieran, ella quería que Bjorn pensara que se las arreglaba bien. Así que iba a casa más a menudo. Tengo que irme ahora. Tengo que pasar por casa de mis padres hoy. Hizo lo que pudo. Se enfrentó de frente a las miradas de sus hermanos preguntándole por qué iba de visita tan a menudo, a las miradas despectivas de los criados y a la soledad en la cena como si estuviera sola en una isla remota. Ya no puedo huir. Aprendió de Bjorn que no se conseguía nada huyendo. 1 mes, 2 meses, 3 meses pasaron así. ¿Aún no ha llegado ese hombre? La insistencia de su padre para que trajera a Bjorn se intensificó. Ella fingió que era reacio, pero parecía que su padre sabía que era mentira ya que hizo esta sugerencia. Tráelo aquí dentro de 1 mes. Entonces reconsideraré su tratamiento. ¿Entiendes? En términos simples, significaba que le haría saber a la familia que ella había firmado un contrato con una bestia espiritual y que la trataría como a una niña. Ella no podía entender por qué iba tan lejos para reunirse con Bjorn. Sin embargo, Misa decidió invitar a Bjorn, aunque no le gustaba que técnicamente lo estuviera utilizando. Lo haría mejor para pagarle. Pensó que, si lo hacía bien, podría tener más confianza frente a Bjorn. Además, calculó que, si conseguía el apoyo de la familia Karlstein, ayudaría a su progreso. De acuerdo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Vaya. No puedes retractarte, ¿vale? Vale, ¿a qué hora podemos ir mañana? Contrariamente a sus preocupaciones, Bjorn aceptó de buena gana. Sin embargo, la felicidad le duró poco y empezó a preocuparse de nuevo. Ya no podría ocultarlo cuando llegaran a su casa. ¿Qué debía hacer? Estaba claro que, si Bjorn se alborotaba allí, se le iría de las manos. Eso es un ego exagerado. Ego. Misa borró su ansiedad con una sonrisa. Puede que Bjorn fuera un guerrero cálido, pero a veces podía ser más frío que nadie.
No haría algo así en el hogar de una familia de sangre pura, en la tierra sagrada de otra tribu. Tampoco es que estuvieran emparentados por sangre. De ninguna manera elegiría enemistarse con los Karlstein a ese precio. De ninguna manera. ¿Por qué haría eso por mí? Misa organizó así sus pensamientos. Admitirlo le hacía palpitar el corazón por alguna razón, pero la realidad y los sueños eran estrictamente diferentes. Ahora lo sabía. ¿Pero qué era esto? Vela. Su cola se endureció ante el feroz grito, lo bastante alto como para que le dolieran los oídos. Era natural. El sirviente parecía preguntarse qué estaba pasando, pero habiendo estado con él durante un tiempo, Misa lo sabía. Debes tener un problema en la cabeza. Eso significa, voy a romperte la cabeza. Asterisco más tarde asterisco. ¿Estás loco? Para. ¿Por qué haces esto de repente? Misa saltó y me agarró del antebrazo, luego giró la cabeza y escudriñó los alrededores como para ver si alguien había oído el alboroto. Al ver eso, hasta yo sentí lástima por ella. Es como verme en la escuela primaria. Rendida y solitaria, borrándose a sí misma al priorizar los sentimientos de los demás. En un tiempo, también pensé que eso era normal. ¿Por qué hago esto? Solo quería hacerlo. ¿De qué estás hablando? Quité el brazo agitado de Misa y le dije, Misa, se te permite hacer lo que quieras de vez en cuando. ¿Qué? ¿Por qué te contienes? Aguantarlo solo es bueno para la otra persona. Es mi familia. Familia, una mierda. A estas alturas deberían llamarse antagonistas. Volví a preguntar, ¿así que tu familia es más importante que tu vida? Misa cerró la boca. Estaba seguro de que ella sabía en su cabeza cuál era realmente el origen de su esfuerzo por visitar a su familia periódicamente mientras anhelaba una relación armoniosa. Todo era una tontería, un afecto persistente que no tenía ninguna utilidad, una emoción que no se diferenciaba en nada de la definición de ineficacia. Contéstame. Si es así, me detendré aquí. Pregunté por sus intenciones una vez más, pero Misa no dijo nada. Esa fue la respuesta para mí. A partir de ahora, solo mira. No tendrás nada de qué preocuparte. Pero si lastimas a esa persona. Sí, habría alboroto. Una multa no sería el problema. Tendría que enfrentarme a la ira de la familia Karlstein, que presumiblemente valoraba el honor. Señorita Karlstein, ¿cuándo he prometido algo que no pudiera cumplir? Nunca ha. Sí, así que confía en mí. No empecé esto sin un plan. El modo bárbaro ignorante brillaba cuando se encendía y apagaba mientras monitoreaba la situación. Paso. Dejando atrás a Misa, di un paso adelante. El sirviente seguía arrogante. ¿Qué le has dicho? Por muy mal aprendidos que estén los modales. Agarré y levanté al hombre por el cuello de la camisa. ¿No es usted el maleducado? ¿Un sirviente de la familia Karlstein comportándose arrogantemente con su amo? Eso es. El tipo parecía dolido, con expresión de incredulidad. Estaba seguro de que esto parecía surrealista. Esto no era un callejón oscuro. ¿Cómo iba a imaginarse que algo así ocurriría frente a las puertas de la mansión a plena luz del día? Dejad. ¿Era porque le faltaba imaginación? Incluso sus palabras eran similares a las que habían dicho los otros con problemas en la cabeza. Ese si haces esto. ¿Qué? Algo grande va a pasar. Sonrisa. Cualquiera que supiera eso no haría algo así. Si lo hiciera, sería más correcto suponer que tenía un plan. Pensar que no sabrían algo tan simple como esto. Debes tener un problema en la cabeza. Apreté el puño con fuerza y apliqué una fuerza moderada. Si lo mataba, ni siquiera yo sería capaz de soportar las secuelas. No te preocupes. La mayoría de las veces se arregla con una pequeña paliza. Agarré al tipo por el cuello mientras intentaba decir algo, le hice callar y froté suavemente la parte adecuada para golpear. Luego, como para darle una tunda, le golpeé solo con la fuerza de mi muñeca. ¡Sas! El cabrón se desmayó de un golpe. Sujetándole por el cuello, comprobé la herida como si inspeccionara un objeto. La sangre manaba de su nariz aplastada, pero esto debería servir de ejemplo en el futuro. ¿Cuál es tu plan ahora? Si mi padre se entera, no se quedará quieto. Misa me observaba con una expresión casi resignada y me preguntó mis próximos pasos.
No interfirió porque le dije que confiara en mí, pero supongo que seguía intranquila. Ya verás. Levanté al aturdido hombre con una mano y me dirigí hacia la entrada de la mansión. Al pasar por el jardín, vi criados alrededor, gente cortando el césped o cargando equipaje. Daos prisa y avisad al señorito Karlstein. Todas las miradas se centraron en mí. Algunos de los criados salieron corriendo hacia el interior de la mansión. Lo seguí a través de la puerta abierta. Detente, bárbaro. Me asediaron una docena de personas bestia, personal de combate completamente armado y poseedor de un espíritu feroz. En cuanto me detuve, el jefe, que parecía ser el capitán, abrió la boca en tono de dar una orden. Señorita Karlstein, ¿podría explicarme qué está pasando aquí? ¿Quién es ese bárbaro y por qué Brante, que se supone que vigila la puerta principal, se encuentra en ese estado? Así que se llamaba Brante. Eso es. Misa, no hay necesidad de explicar. Lancé al inútil de Brante hacia ellos. Justo cuando lo cogieron por sorpresa, grité tan fuerte que mi voz resonó por toda la mansión. ¿Qué demonios estáis haciendo? Todos los hombres bestia parecían aturdidos, como si no entendieran de qué situación se trataba. Vine aquí invitado por el cabeza de familia. Pero este tipo me insultó, llamándome bárbaro ignorante. Misa ladeó la cabeza ante mi consiguiente grito, y luego susurró en voz baja para que solo yo pudiera oírla. ¿Ha dicho eso? Tenía tendencia a prestar atención a las cosas triviales. Podía fingir que había perdido la memoria por el golpe. No mientas. Es imposible que Brante hiciera algo así. Su desconcierto duró poco. El capitán Calvo lo refutó como si aquello no tuviera sentido. A mi modo de ver, estaba cavando su propia tumba. Los bárbaros ignorantes eran inmunes a los ataques de lógica. ¿Una mentira? Tú también me estás insultando. Cuando di un paso adelante como si fuera a atacar, Calvo retrocedió un paso. No creí que fuera porque tuviera miedo a la batalla. Tal vez fuera porque yo era el invitado de la casa. ¿Qué significa esto? Mientras los guardias no sabían qué hacer, un hombre saltó desde el segundo piso por la escalera central. Era una cara que recordaba. Tú eres Bjorn Yandel. Era el hermano mayor de Misa, a quien conocí en el tercer piso. El nombre era, no lo recordaba. Espera, ¿acaso me acordé de su nombre en primer lugar? Decidí dejar atrás los asuntos triviales y centrarme en el momento. No puede ser, ¿eres el invitado de mi padre? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sáltate el saludo. ¿Qué está pasando aquí? El hermano mayor me entrecerró los ojos. Si no puedes explicarlo bien, ni siquiera tú podrás volver sano y salvo. Cielos, esos ojos eran feroces. Te salvé la vida la última vez, ¿recuerdas? De todos modos, no me gusta este bastardo. Repetí la misma explicación, que había sido insultado por Brante el guardián de la puerta, y luego añadí otra historia. Si hubiera sido solo yo, lo habría soportado. Pero, ¿qué le pasa a este lunático? ¿Cómo se atreve a insultar a Misa mientras sirve a la familia? Señalé al inconsciente Brante y grité. Unas claras arrugas se dibujaron en la frente del hermano. Le dije que se abstuviera cuando hubiera visitas. Fue una reacción bastante absurda. Era una historia improvisada, pero ¿lo vas a dejar pasar? Maldita sea, aquí es peor de lo que pensaba. Debía de ser algo que ocurría todos los días. Hablé, sin ocultar mi creciente disgusto. Entonces, ¿todos ustedes lo sabían y aún así lo ignoraron? Es un asunto familiar. No tengo por qué daros explicaciones. Y todos ustedes, vayan a sus puestos. Sí, señor. Pronto el hermano de Misa despidió a los guardias y se volvió para mirarme fijamente. Bjorn Yandel, está claro que ha sido un error por nuestra parte, así que no lo convertiremos en un problema. Y si es cierto que este hombre te ha insultado, recibirá el castigo apropiado. Eso debería ser suficiente para satisfacerte. ¿Satisfacer, Interrumpí mis palabras y sonreí satisfecho. Escolarizar a un bastardo malcriado, y además imprimir delante de muchos que yo no era alguien con quien meterse, originalmente, este era mi plan. Supongo que tendré que optar por el plan B. Sonreí y me acerqué al hermano. ¿Tú también tienes problemas con la cabeza? Los planes siempre pueden cambiar. Fin del capítulo 128. Capítulo 129, Karlstein, 3.
El cabeza de familia de los Karlstein me invitó a su casa. Por lo que oí, llevaba así unos 3 meses. Si era así, ¿cuál podía ser el motivo? Lo primero que se me ocurrió fue curiosidad, solo quería conocer a la compañera de equipo de su hija. Si Misa había sido aceptada como miembro de la familia, era bastante plausible. Si decidía que yo no era de fiar después de conocerme, era posible que me pidiera que liberara a su hija. Parecía que la mayoría de los vástagos de familias con nombre participaban en actividades de exploración cómodamente en grandes clanes con conexiones. Ese solo necesito ser paciente un poco más. Resultó que la situación de Misa seguía siendo la misma. El hombre llamado su padre mantuvo su despertar en secreto y ni siquiera hizo el esfuerzo de intentar mejorar su posición en la familia. En cuanto me di cuenta de esto, sentí una oscura malicia procedente de esta mansión. La malicia se dirigía no solo hacia Misa, sino también hacia mí. Me llamaron aquí, sabiendo que este era el caso. ¿Cuál era su objetivo y el método que eligió estaban muy claros para mí? Es un bastardo mucho más loco de lo que creía. El jefe de la familia Karlstein quería algo de mí, pero en lugar de establecer educadamente una mesa de negociación, creó este tipo de situación. Esto debe haber sido parte de su cálculo. Yo era el pequeño balcánico, Bjorn, hijo de Yandel, un guerrero que no abandonaba a sus camaradas ni siquiera contra el señor del suelo, un bárbaro que podía tener una relación romántica con ese camarada. Probablemente juzgó que si yo, conocido por el público como tal, veía algo así, sería fácil de controlar. El único que podía revertir la situación actual de Misa era el cabeza de familia. Sin embargo, basándome en esto, hice mi propio juicio. Un hijo de puta aprovechado que incluso utiliza a su hija para conseguir lo que quiere. Muestra una debilidad y estaré acabado. El plan A no era suficiente. Si lo terminaba aquí, solo quedaría como un bárbaro ordinario. Paso. Di un paso adelante y miré fijamente al hermano de Misa. No estaba asustado en absoluto al verme. Simplemente se rió como si no valiera la pena. Eres difícil de complacer. Parecía pensar que yo buscaba otra cosa y que estaba haciendo un escándalo por ello. Bueno, no estaba del todo equivocado. Ve, Bjorn. No lo hagas. Misa me agarró apresuradamente de la muñeca y me detuve. Bueno, no tenía ninguna intención real de golpear a este tipo. No era un sirviente de la mansión, sino uno de los parientes consanguíneos directos. Golpearlo ignorantemente se convertiría en mi debilidad. Vela a. Por lo tanto, rugí con fuerza para que se oyera desde cualquier lugar de la mansión. El hermano mayor frunció el ceño ante mis acciones. ¿Qué significa esto? Simplemente me apetecía hacerlo. Loco bastardo. No importa lo que dijera, mi grito se convirtió en un catalizador y atrajo a la gente de la mansión hacia donde estábamos. Los sirvientes dejaron su trabajo y comenzaron a observar desde el final del pasillo que conectaba el primer piso. Mirando hacia el segundo piso, vi a hombres y mujeres jóvenes que vestían ropas cotidianas de alta calidad. ¿Serían los hermanos de Misa? No podría decirlo, pero miraban hacia abajo con ojos curiosos. En fin, ya había suficientes testigos. El escenario estaba preparado, así que apagué el modo bárbaro ignorante y le dije al hermano, Talón Karlstein. No es Talón, es Tailón. Prestas atención a pequeñas cosas impropias de un hombre. Cállate. ¿Qué es lo que quieres decir? Como si no quisiera discutir la hombría conmigo, me preguntó mi punto de vista. Pregunté sin rodeos, ¿por qué se trata así a Misa en la familia? Como dije antes, es una cosa de familia. ¿Es porque Misa es medio tonta? ¿Un pariente directo de sangre que ni siquiera pudo contraer una bestia espiritual? Su desconcierto duró poco. Tailón sonrió y miró a Misa. Era una mirada de desprecio, preguntándose si ella le había confiado todo eso a alguien como yo. Si lo sabes, no hay nada que ocultar. Sí, lo que has dicho es cierto. Así que deja de prestar atención a nuestros asuntos familiares. Decirme que me metiera en mis asuntos era razonable. Excepto nosotros, los bárbaros, la cultura general valoraba el linaje. Era natural que trataran a Misa como a una extraña. Si había heredado la sangre de su padre, debería haber sido capaz de contraer una bestia espiritual. En realidad, no compartían ni una sola gota de sangre. Parecía que su madre, la cuarta esposa, tampoco tenía más hijos que Misa. ¿Y si ese fue tu malentendido? La verdad no importaba.
Lo importante ahora era que Misa ya había despertado y podía utilizar este hecho como una carta útil. Si Misa hace un contrato con una bestia espiritual, ¿te disculparás por lo que has hecho y la aceptarás como miembro de tu familia? Ella ya tiene 25 años, no hay manera. Contéstame. Si respondes, no causaré más conmoción. El hermano suspiró y se agarró la frente antes de hablar con voz molesta. Bien, nos disculparemos. ¿Y aceptarla como familia? Eso también. Respondió sin dudar, creyendo que eso nunca podría suceder. Sonreí y asentí con la cabeza. Eso es, entonces. ¿Qué es? Preguntó con voz preocupada por mi actitud. En lugar de responder, desplacé mi mirada hacia Misa. Mi papel había terminado. Misa, enséñales. Al convertirse de repente en el centro de atención, Misa echó un vistazo a su alrededor desconcertada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Misa bajó la cabeza y murmuró. Pero, mi padre. No me extraña que aún no hubiera salido. Como era de esperar, su padre debió de callarle la boca. Pero por eso Misa tuvo que dar un paso al frente. Revelar este hecho delante de todos significaría que una de las cartas de su padre desaparecería. No te preocupes. No pasará nada. No me perdonará. Entonces, ¿qué? Solo di que lo hiciste mal. Eso es lo que hacen las familias. Bjorn, tú también te llevarás la peor parte. Que así sea. No tengo miedo. Él era un padre noble para ella, pero para mí era solo el líder de la gente bestia y alguien que estaba dividido en 5. ¿De qué tienes tanto miedo? La familia no lo es todo en la vida. Me ha ido bien sin ella. Cuando dije eso mientras me rascaba la oreja, Misa se rió como si yo fuera tonto. Eso es porque. No, no importa. No tiene sentido. Sí, ignora las pequeñas cosas. Eso es bueno para tu salud mental. Oh, ni siquiera sé lo que está bien y lo que está mal. En este punto, pensé que la persuasión era completa. Misa Karlstein, haz lo que quieras por una vez. No hay un camarada que te ayude esta vez. No dije nada más después de eso. El tiempo pasó y pronto Misa levantó la cabeza y miró lentamente a su alrededor. Supongo que esta situación era bastante entretenida. Mucha gente miraba desde lejos. Misa tragó saliva y abrió la boca con decisión. Y... basta. Una voz fría llenó la gran mansión. En respuesta, Misa se endureció como una piedra. Cuando recobró el sentido, un hombre de mediana edad estaba de pie frente a ella. Váyanse todos. Al oír sus palabras, todos se marcharon en silencio. El aire se hundió pesadamente en este punto. La mirada del hombre se volvió hacia mí. Aunque no había una palabra de presentación, yo sabía quién era. Sí, así que este es ese loco bastardo. Albrenive Karlstein, el jefe de la familia Karlstein que había servido como cacique de la tribu del Gato Rojo durante generaciones. Gracias por aceptar mi invitación, Bjorn, hijo de Yandel. Gracias por invitarme, Karlstein. En medio del vestíbulo del primer piso, donde todos habían desaparecido, intercambiamos saludos formales. Jaja, parece que eres más educado de lo que pensaba. Se rió de buena gana y se acercó a mí. En lugar de un apretón de manos, me dio una palmada en el hombro como si estuviera tratando con alguien por debajo de él. ¿Pero qué era esto? Ha sido puesto en estado de miedo por el señor de las pesadillas. Como si me encontrara con un enemigo natural, mi cuerpo se endureció. Además, la sensación de hormigueo que sentía cada vez que iba y venía del límite entre la vida y la muerte floreció en mi cerebro. Comprendí por qué Misa tenía tanto miedo de su padre. ¿Pero por qué has hecho algo así? Tan descortés. El cabeza de familia borró toda risa y susurró. Era una sensación de mierda. Sabía en mi cabeza que este era el poder de la habilidad, pero mi cuerpo no seguía mis palabras. Sentía como si mis órganos sensoriales estuvieran rotos. Por supuesto, no duró mucho. Tu resistencia de maná está por encima de cierto nivel. Tu espíritu de lucha está por encima de cierto nivel. Tu fuerza de voluntad está por encima de cierto nivel. El miedo se cancela. Uf, joder, por fin ha terminado. Mira. Inmediatamente tomé el brazo del arrogante hombre de mi hombro. Su ceño se frunció como si no pudiera entender. Bueno, si hubiera previsto esta situación, no habría dicho esas palabras idiotas hace un momento.
No toques el cuerpo de un extraño. Tiré el brazo del que estaba agarrado y dije, descortés. El respeto va en ambos sentidos. Tras un momento de silencio, el cabeza de familia habló. Gracioso. Me puso la piel de gallina que pudiera decir eso sin sonreír con la boca o incluso con los ojos. Pero no podía perder cuando se trataba de espíritu. Tienes un gusto único. No me divierto en absoluto, respondí con calma y agarré la mano de Misa, que era tan dura como una estatua de piedra. Como resultado, la mirada del hombre también se dirigió a Misa. Padre. No pensé que te rebelarías contra mí. No es eso. Basta. De todas formas, no eres importante. Albrenive cortó sus palabras y me miró. Originalmente planeé tener una charla después de comer juntos. Hablar, una mierda. Solo pensaba enseñarme cómo se trataba a Misa por aquí. Cuando me quedé mirándole sin responder, Karlstein continuó con sus palabras. Pero parece que ya no es necesario. Descansa un poco. Te llamaré más tarde. Me niego. ¿A qué? La cara de Albrenive se distorsionó cuando respondí sin dudarlo un segundo. Lo dije sin rodeos. ¿Por qué debería esperar? Darle mi tiempo era una tontería. Aunque no tuviera más remedio que dar un paso al frente por culpa de Misa, esta situación no habría estado en sus planes. Debía de estar planeando organizar sus pensamientos antes de llamarme de nuevo. Si tienes algo que decir, hazlo aquí. Incluso para un bárbaro, esto es una falta de respeto. Tú fuiste quien llamó a ese bárbaro, hombre bestia. No esperaba ser llamado, hombre bestia, en lugar de su nombre, jefe, o el cabeza de familia. El rostro de Albrenive se endureció y emitió energía asesina, no metafórica, sino real. ¿Se puede hacer esto en la vida real? Me sorprendió un poco, pero era mucho más débil que la de la máscara de zorro. Después de todo, eso era en el mundo espiritual. Habría una diferencia en la salida. Cuando me aguzé la oreja como diciendo, déjate de tonterías, Albrenive preguntó, casi con genuina curiosidad, ¿de verdad no tienes miedo a la muerte? Era una pregunta inútil para mí. ¿No temer a la muerte? ¿Podría existir una persona así en este mundo? Bueno, no lo sé. Pero no le tengo mucho miedo. Esto fue sincero. El hecho de que solía ser un explorador en el 8º piso y que, si realmente luchábamos, me aplastaría. ¿Y qué? Si me mataba, mi jefe tampoco se quedaría quieto. ¿Crees que puedes matarme, gato? Asterisco se prendió esta mierda asterisco. Pregunté sin rodeos esta vez. Era absurdo. ¿Matarme? ¿El talento más prometedor entre los bárbaros de los últimos tiempos? ¿En medio del santuario de los hombres bestia al que me habían invitado? Inmediatamente, la guerra con las hadas de hace 10 años se repetiría. Así eran los bárbaros. ¿Qué? Ajaja. Albrenive hizo un esfuerzo por fingir frialdad, pero pude ver la profunda rabia que llevaba dentro. Debía de ser frustrante. Odiaba admitirlo, pero mis palabras eran ciertas. Lo dejaba pasar con una carcajada. Era natural que las cosas salieran mal. Nunca pensé que fueras tan listo. Gracias por el cumplido, pero me gustaría una respuesta antes de que me entre hambre. ¿Qué quieres decirme? Albrenive se limitó a mirarme un momento para ordenar sus pensamientos y dijo, sé que usaste ese objeto. Entonces se despejaron todas las dudas. El anillo del espíritu de escarcha fue lo que causó esta mierda. Fin del capítulo 129. Capítulo 130, Karlstein, 4. ¿Qué quería realmente de mí el cabeza de familia? Esa era la pregunta que me había hecho todo el tiempo. Tenía una suposición, pero no era segura. Así que, plan B. Hice un plan para salir delante de todos. Eso sería muy inoportuno para Albrenive en este momento. MHM. La forma de poner en jaque a tu oponente es impedir que siga adelante con su plan. Albrenive quería mantener en secreto el despertar de Misa. Así que, antes de que el plan B llegara a buen puerto, mostré mi cara a toda prisa. Al continuar la conversación con el bárbaro, por fin pude escuchar sus verdaderas intenciones. Sé que usaste ese objeto. Se refería al anillo del espíritu de escarcha, un objeto numerado que te permitía hacer un contrato definitivo con la bestia glacial Escaria cuando activabas una pieza oculta. No es extraño que un jefe de tribu lo supiera. Si no supiera que se usaba ese ítem, no habría razón para que Misa fuera tratada como una más.
Era un escenario potencial que ya tenía en mente. Sin embargo, Albrenive aún no estaba seguro de ello. ¿Ese objeto? ¿De qué estás hablando? La probabilidad de que una mujer bestia de 25 años de la tribu del gato rojo hiciera un contrato natural con Scadia era cercana al 0%, pero cercana y cero eran estrictamente diferentes. Por eso nos estaba sondeando. Puede que tuviera sospechas, pero no pruebas. Tu actuación es torpe. Torpe, mi culo. ¿Sabes a cuánta gente he engañado hasta ahora? ¿De qué estás hablando? Dilo simplemente. Me refiero al objeto que te permite firmar un contrato con la bestia glacial, Scadia. No puedes decir que no lo conoces. Albrenive me miró fijamente, exigiendo en silencio que dijera la verdad. ¿Le parecen tontos los bárbaros? ¿Eso existe? Entonces, ¿por qué no se lo diste a Misa? Porque es muy valioso. No puedo dárselo a alguien que ni siquiera es mi hijo. Tan pronto como oí eso, comprobé rápidamente a Misa. Como era de esperar, parecía a punto de llorar. Sin embargo, decidí consolarla más tarde. Continué actuando como un bárbaro que no sabía nada. ¿Objeto de valor? ¿No es aún más extraño? ¿Cómo podría tener algo así? ¿Quién sabe? Quizá lo obtuviste de la torre mágica que solías visitar a menudo. ¿Qué mierda? ¿De verdad lo sabe todo? Sin darme cuenta, mi cuerpo se puso rígido. Para enmendar el error, decidí mirar fijamente al cabeza de familia. ¿Me has investigado? Yo era un bárbaro que simplemente estaba enojado por el comportamiento que cruzó una línea. Con esto, mis acciones de hace un momento no parecerían tan torpes. ¿No te lo dije? Tu actuación es torpe. Maldición, creía en mis habilidades de actuación. No cedí y pregunté molesto. ¿Y qué es eso? ¿Por qué sigues molestándome así? No puedo decírtelo. ¿Qué? Sigues negándolo. Es un objeto que no puede revelarse al mundo exterior. Si lo admites, te lo diré. ¿Qué demonios? No había contradicción en sus palabras. Era natural que revelara el nombre del objeto si solo me estaba sondeando. ¿Por qué es tan extraño? Una sensación de incongruencia floreció. La intuición que derrotó a los innumerables hijos de puta que intentaron sondearme me estaba hablando. Algo no encajaba. Así que volví a preguntar. ¿Eso existe? ¿No tendrá un motivo oculto? Y volqué toda mi concentración en observar detenidamente al cabeza de familia Karlstein, una vacilación momentánea, un cambio en los músculos faciales, hacia donde miraba y cómo sonaba su voz. Por supuesto. ¿Qué otro propósito podría tener? Yo no era un experto, pero observé cada momento de aquella breve frase con mirada suspicaz. Entonces me di cuenta instintivamente de que mentía. Sí, era esto. Gracias por aclarar mi última sospecha. Hubiera sido posible sondearme de otra manera. Dímelo sinceramente, dijo Albrenive. Si mantienes la boca cerrada porque te preocupa este chico, me encargaré de ello. ¿Por qué decía palabras tan contradictorias? Lo explicaba todo si no era Misa, sino el anillo lo que buscaba. No me extraña que siguiera diciendo, ese objeto. Pronto me convencí. Albrenive conocía el anillo del espíritu de escarcha, pero solo a medias. Sabe que existe, pero no lo que es. Finalmente, imaginé la situación en mi cabeza. El cabeza de familia me invitó a su casa. Si Misa era o no su verdadera hija no importaba, en primer lugar, parecía que no le entusiasmaban demasiado sus hijos. Su verdadero objetivo era otro, un objeto que podía contraer a una bestia espiritual. Si realmente sabía algo al respecto, él quería averiguarlo. Después de todo, debía ser una información importante y de valor incalculable para un hombre bestia. Por eso estaba presentando la miserable situación de Misa delante de mí, creyendo que era mi talón de Aquiles. Debía de tener la intención de utilizarla con fines comerciales o de chantaje. Por el honor de un guerrero, no sé nada de tal cosa. Lancé mi carta decisiva. La razón número uno por la que los bárbaros eran personajes tramposos para mí era el juramento del guerrero. El desconcierto estaba profundamente grabado en los ojos de Albrenive. Tras confirmarlo, lancé el último puñetazo antes de perder la oportunidad. Pero sin duda averiguaré lo que es. Solo espera. Murmurando como si estuviera conteniendo mi ira, observé su rostro. Había una luz de profunda decepción en sus ojos.
Dios, su actuación es peor que la mía. Asterisco más tarde asterisco. Olvida la conversación que hemos tenido hoy. Con esa orden, salimos de la casa de los Karlstein. La cara de Misa estaba inexpresiva desde antes y yo no inicié la conversación. Yo también tenía cosas en las que pensar. Al menos no había llegado al peor de los casos. Cuando me enteré de la invitación de los Karlstein, acepté encantado por dos razones. La primera era la huida de Misa. Si el cabeza de familia estaba intentando meter a Misa en un gran clan, yo tenía que impedirlo. Después de Erwin y Einar, no podía dejar que Misa, a la que puse todo ese esfuerzo en cultivar, se escapara. Era terrible solo de pensarlo. Lo segundo era evitar la sospecha de ser un espíritu maligno. Si el jefe de la casa conocía el secreto del despertar de Misa, sería necesario visitarla al menos una vez para encubrirlo debidamente. Sin embargo, no sabía que me llamaría por ello con solo medio conocimiento. Crujido. Cuando pasamos junto al jardín, el portero abrió las puertas de par en par. Supongo que Calvo se estaba tomando un descanso después del tratamiento, porque era la primera vez que veía esa cara. Parecía que la otra parte me había reconocido. Adiós. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hizo una breve reverencia y me despidió. Pronto, me di la vuelta por última vez y contemplé la mansión donde Misa habría vivido desde su infancia hasta la edad adulta. Los cuidados jardines eran preciosos, y las fuentes brillaban con espléndidos chorros de agua. La mansión no era muy diferente. A diferencia de la posada donde me alojaba, la arquitectura era antigua y tenía un estilo grandioso. Sin embargo, la fría malicia que rodeaba la mansión permanecía inalterada. Al igual que la primera vez que vi este lugar, me sentí como si estuviera viendo una mazmorra llena de monstruos. Ahora me daba cuenta de que había sobrevivido en este lugar durante tanto tiempo. Lo hiciste bien. Cuando dije eso con una palmada en la espalda, Misa volvió en sí y sacudió la cabeza. No es nada. Tú hiciste todo el trabajo duro. Bueno, no quería decir eso. Aún así, no fuiste tú quien lo pasó peor. Sonreí y le di otra palmada en la espalda. ¡Ah! Duele. Sí, eso parecía más propio de una misa normal. Si estás despierta ahora, guíame. No conozco el camino de vuelta. Realmente, ¿qué haría sin mí? No habría venido a un lugar del que no conozco el camino de vuelta. Cierto. Caminamos por las calles, manteniendo conversaciones sin sentido. Había caras felices por todas partes. Papá, es el bárbaro de antes. La gente bestia caminaba, riendo y charlando alegremente como familias. Bjorn, vamos a comer eso también. ¿Por qué quieres comer fuera por una vez? Bueno, ha sido un día largo. Misa y yo nos detuvimos junto a un vendedor ambulante y compramos algunos bocadillos, que comimos en un banco de la plaza. No había ningún problema en comer mientras nos movíamos, pero no estaba mal tomarse un descanso. ¿Sabes, Bjorn? Habla. ¿Por qué nunca preguntas? ¿Qué? Después de tomarme un momento para descansar y ver a la gente ir y venir, Misa me hizo una pregunta. ¿No estás curioso? ¿Sobre qué? Sí, soy realmente el hijo de mi padre. Así que se refería a eso. Me reí entre dientes y miré a Misa. No había hecho nada malo, pero Misa bajó la cabeza y miró al suelo. No tengo curiosidad. ¿De verdad? ¿Ni siquiera un poquito? Sí, ¿qué importa eso? Vaya, realmente no te importo. ¿De qué estaba hablando este chico? Estaba a punto de devolverle la bofetada, pero me detuve. Dijo que eso dolía. Pensé en despeinarla como en los dibujos animados, pero era demasiado desagradable. Sin ningún sitio a donde ir, mi mano volvió a posarse en mi rodilla. Miré a otra parte y hablé con Misa. Después de todo, era mi compañera de equipo. ¿No deberían resolverse algunos malentendidos? No es que no me intereses, es que no es realmente importante. Explorador rango 7, Misa Karlstein. Esa eres tú. No importa quiénes son tus padres. El hecho de que seas una camarada a la que puedo confiar mis espaldas no cambia. Vaya. Misa abrió la boca como si hubiera oído algo fascinante. Luego sonrió y me miró. ¿Cómo se te ocurrieron esas palabras? ¿Estás buscando pelea? Estoy dando las gracias. Eso me da fuerzas.
Eso fue un alivio. Después de descansar lo suficiente, estaba a punto de levantarme cuando Misa me agarró de la manga. Bjorn. ¿Qué? Esto es un secreto, solo te lo digo a ti, ¿de acuerdo? Escúpelo rápido. Yo, realmente soy medio tonta. Mi madre me lo dijo. Antes de morir. Mientras se disculpaba. Asterisco las palabras, medio tonta, se refieren a que es hija de otro hombre asterisco. A-U-U-M. Estuve pensando qué decir, y decidí simplemente asentir con la cabeza. Ya veo. ¿Qué? ¿Por qué no estás sorprendido? Ya lo sabía. Aunque no conocía los detalles. No es tan importante, ¿verdad? Oh, este bárbaro sin emociones. Pronto nos levantamos de nuestros asientos. Salimos del camposanto, entramos en la ciudad y llegamos al andén público. Justo cuando compramos los billetes y esperábamos el carruaje, ella dijo. Ah, por cierto. ¿Cómo ha ocurrido? Hiciste un juramento delante de mi padre antes. Eso fue definitivamente. Misa se interrumpió. Estaba realmente perpleja. Ni siquiera había pensado en ello, ya fuera porque ahora me sentía muy cómoda con ella o porque fue delante del cabeza de familia de los Karlstein. Eso, era mentira, ¿verdad? Suspiré y asentí. ¿De qué servía ocultar algo cuando ella lo sabía todo? Solo tenía que limpiarlo bien. Sí, era mentira. Porque para mí tú eres más importante que mi honor como guerrero. ¿Es verdad? Sí. Asterisco piensa en Erwin por la puta madre asterisco. Misa no dijo nada durante mucho tiempo. Sin más, sobrevino un momento de ansiedad. Seguramente, ella no estaba teniendo pensamientos extraños, ¿verdad? Justo cuando decidí hablar primero en lugar de continuar con esta asfixia, Misa se levantó de un salto. Entonces escupió algo incomprensible. Oh. Me he dejado algo en casa, así que me voy. ¿Qué? Pronto llegará un carruaje. Ve tú primero. Y desapareció como el viento. ¿Qué? ¿Estoy jodido? Asterisco en la casa de los furros asterisco. Vuelta. Sentado en el estudio, Aubrey Karlstein pasaba las páginas de un libro con mano algo apresurada. Finalmente, encontró lo que buscaba. No. Es posible contraer la bestia glacial, Escaria. Todas sus dudas comenzaron con este libro y un pasaje explicativo con solo una frase legible debido a estar completamente destrozado. El libro completo de las reliquias Vi contenía descripciones de cientos de objetos numerados. Lo importante aquí era que la explicación nunca era errónea. Eso era lo que eran estos libros, libros de verdades de las que no tenía sentido siquiera discutir su valor. Si no hubiera sabido esto, podría haber sido realmente feliz. Cuando aquella niña reveló que había despertado, para ser sincero, se sintió feliz. Pensó que ahora no tenía que ocultar la vergüenza de la familia. Sin embargo, la bestia espiritual contratada era el problema. ¿Era realmente una coincidencia? No, no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Interrogó a la niña muchas veces y pronto llegó a una conclusión, ella no se despertó naturalmente. Si su predicción era correcta, ella recibió ayuda, tal vez de ese bárbaro Bjorn Yandao. Yo, no puedo decirte nada relacionado con Bjorn. Hice un juramento al espíritu guardián. Sin embargo, el niño rechazó la conversación mencionando el juramento del espíritu guardián. Aunque el juramento carecía de autoridad y no tenía ningún significado ahora en una época en la que la tradición se había desvanecido, el niño que nunca podía revelarse puso por primera vez una excusa así y le mintió. Así sería difícil obtener una respuesta adecuada. Sería mejor indagar en aquel bárbaro. Albrenive cambió la dirección de su persecución. Siguieron apareciendo circunstancias sospechosas. El bárbaro era amigo de una maga de la escuela Artemion, Aruaraben. Casualmente, él la recordaba. Era una competidora que conoció mientras vagaba para conseguir otro libro completo. Entonces surgió una hipótesis. ¿Y si la maga conseguía el libro completo de las reliquias? ¿Y si se lo contó al bárbaro? Eso tiene mucho más sentido. Decidió apuntar al bárbaro en lugar de a la audaz maga. Como parte de la investigación, descubrió que su relación era casi como la de una pareja casada, por lo que parecía más eficiente utilizar a Misa. Pensar que realmente era un despertar natural. Él no creía en algo como un juramento. El bárbaro no estaba actuando.
Realmente parecía inconsciente y Albrenive se sintió lamentar su ignorancia por aquel niño. Interesante. Hasta esa sangre insignificante tiene talento. Cuando sus pensamientos llegaban tan lejos, alguien llamó a la puerta. Era Veros, su ayudante. Misa pide verte. Hazla pasar de inmediato. Después de esperar un rato, el ayudante se fue y la niña entró. Hay algo que no dije antes. No te preocupes por eso. Cumpliré mi promesa. Nadie volverá a pensar que no formas parte de la familia. Extrañamente, Misa no reaccionó. Él creía que ella estaría más contenta. Incluso añadió, significa que ahora eres mi hija. Estas eran las palabras que más habría esperado la niña que carecía de amor y estaba resentida con su familia. Sin embargo, esta vez fue igual. ¿Por qué no dices nada? Porque no estoy aquí para oír algo así. ¿Qué? Le sorprendió el tono irrespetuoso. ¿A qué se debía ese cambio de actitud? Antes de que pudiera adaptarse, Misa le encaró directamente. Padre. No, ni siquiera eres mi padre. ¿Lo sabías? Ni siquiera compartimos una gota de sangre. ¿Qué? Estaba realmente perplejo, no porque no lo supiera, sino porque nunca esperó oír eso de ella. Mi madre me lo dijo antes de morir. En realidad, no estoy emparentada con la familia Karlstein. Vine a decirte esto. Te odio, pero siento pena por ti. ¿Era realmente porque nunca imaginó este comportamiento de ella? Albrenive no se sintió ofendido por aquella atrevida afirmación. Solo sentía curiosidad. ¿Por qué haces esto? Él sabía quién era el verdadero padre de Misa. Había visto en secreto a su esposa confesarlo antes de su muerte. Solo que no lo mostró hasta que Misa se hizo adulta por el bien del honor de su familia. Supuso que el asunto quedaría resuelto si ella moría en el laberinto. Si no hubieras dicho eso, realmente te habría aceptado como miembro de la familia. Él le estaba dando lo que ella siempre anheló. ¿Por qué lo rechazaba? ¿Por qué? ¿Por qué desperdiciar la oportunidad con tus propias manos? Como si no valiera la pena responder, la niña se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Pero, ¿había un cambio de opinión al final? Solo giró la cabeza y dijo. Solo, quería hacerlo. Para Albrenive, aquellas palabras eran incomprensibles. Fin del capítulo 130.